Estos fueron los consejos comerciales presentados por Radiovisión Sapucay. Radiovisión Sapucay. Fin del espacio publicitario. Y seguimos con la mejor programación. FM Sapucay 93.1 presenta su próximo programa. Dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ti vuole bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue tanto bene assai. Vide le luci in mezzo al mare, penso le notti là in América. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la última hora vespertina. Soy Isidro Villatoro Velasco, licenciado en la Universidad de Málaga en Filosofía y Letras, miembro de número del Instituto de Investigaciones Científicas y Culturales de Corrientes. Hoy es 25 de junio. Vamos a hablar de en qué consiste la sociología y si tenemos tiempo de un precursor importante de ella, de nuevos temas del derecho aplicado, de otro misterio y de nuestras efemérides. Quería yo empezar diciendo que el libro del príncipe del concurso de la semana pasada se lo ha llevado Silvia Karina Elena Locaso, estudiante de Derecho de la UNE, y la respuesta era la viuda, o sea, la pregunta era: en 1845 una ciudad se rebeló contra el general Juan José Flores en Ecuador. Esta ciudad era Guayaquil. Ahí hubo una reunión 23 años antes entre personajes importantes, ¿no? Famosos, y estos eran Simón Bolívar y José Francisco de San Martín. Entonces, uno de ellos enviudó con 20 años, Simón Bolívar, y le pedíamos el nombre de la señora difunta. Entonces era María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro y Alaiza, y esa fue la respuesta que obtuvimos en el WhatsApp que enviamos. Bien. Ahora sí, hoy en Argentina se celebra el Día del Psicólogo Social y también del Otorrinolaringólogo. Es el Día de la Gente de Mar, establecida por la Organización Marítima Internacional, o sea, por la OMI. Y también es el Día Mundial contra el Vitiligo, ¿no? Esa enfermedad cutánea. Hoy es además el Día de San Próspero de Aquitania, también llamado de Tiro, una ciudad de la antigua Fenicia, que hoy estaría en el Líbano. Un señor que vivió entre el 390 y el 455, discípulo de San Agustín y además primer continuador de la Crónica Universal iniciada por San Jerónimo. Era laico, trabajó para el Papa León I, el Papa León I el Grande, uno de los primeros papas, o sea, es el primer papa llamado Grande, hay tres. Estuvo gobernando
Roma, o rigiendo Roma. Era un toscano aristócrata entre el 440 y el 461, y es el que le paró los pies a Atila en Italia en el año 452. Próspero de Aquitania escribió Adversos Ingratos, que eso es una obra contra una herejía llamada semipelagianismo. También escribió Pro Agustino Responsionis, o sea, una defensa de San Agustín. De Gratia Dei et Libero Arbitrio, o sea, sobre la gracia de Dios y el libre arbitrio. Esto es sobre una polémica contra Juan Casiano, fundador de 2 monasterios en Marsella también, y además va a escribir el Epítoma Chronicon, del que estuvimos hablando, que es la crónica histórica que habla desde el 379, que lo había dejado San Jerónimo, hasta el 455, cubre con mayor detalle que otros cronistas medievales incluso los eventos políticos. Estuvo presente con el tema de las invasiones de Atila a la Galia en el 451, a Italia 452, y será proseguido en su obra por Víctor de Tununna. Y por si fuera poco, va a recopilar unas obras, las va a llamar Señal Celestial, ¿no? Indiculus Caelestini, una colección de respuestas del magisterio católico, o sea, sobre papas. Estos escribieron papas, concilios africanos contra el semipelagianismo, como ya dije, nombre inapropiado en realidad para la escuela cristiana teológica y soteriológica de pensamiento. Soteriológica viene de Soter. Soter, si ustedes recuerdan, a Ptolomeo I de Egipto, llamado Soter. Soter significaría el Salvador. Por lo tanto, soteriológica viene a hablar sobre la salvación, que contrasta con la enseñanza sí real pelagiana anterior sobre esta misma, ¿no? La persona alcanza por sus medios la salvación. Esa era el principio. Y bueno, va a ser descartada como herejía. Y la música nació en Rosario como Lionel Messi, ¿no? Messi, perdón. Vive en Estados Unidos, es de nacionalidad argentina-italiana, porque tuvo un desarrollo artístico allá. Participó en el programa Chiquititas en 1998 y ya ahí se dedica a la música, y en el 2000 falleció también, o sea, falleció un 25 de junio. Otro que nació también fue Manolo Otero, que ustedes no sé si lo habrán llegado a oír, pero era un señor que recitaba y tenía una voz muy grave, ¿no? Ayer, 24 de junio, era el cumpleaños de Lionel Messi, como ya dije, de Rosario, llamado La Pulga, y bueno, el mejor jugador de fútbol del mundo. Bueno, aquí vamos a pasar ya por fin al primer asunto que nos trae. ¿En qué consiste la sociología? Bueno, vamos a trazar una serie de líneas traídas del libro Teorías Sociológicas de la editorial Brujas, Introducción a los Clásicos, que está coordinado por Roberto von Sprecher, que este señor es un docente universitario, licenciado, también máster y doctor en Ciencias de la Información. Y bueno, sobre la cuarta edición, en el capítulo 1, tienen ustedes algo relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Ahí nos vamos a encontrar una frase muy cierta del mayor sociólogo, o uno de los más importantes que está vivo,
que tiene 88 años, ¿no? Giddens, Anthony Giddens, británico, que nos señala que la sociología tiene por objeto lo que ella misma presupone. O sea, es tan extraño que su objeto es ella en sí misma. En un estudio de Javier Cristiano, del mismo libro, nos señala que siempre existieron ideas sociales, preocupación intelectual por estas cuestiones, pero ¿cuál va a ser la novedad que va a aportar el siglo XVIII? Pues va a ser que una serie de precursores últimos, porque precursores tenemos desde Platón y Aristóteles hacia adelante, todos los que ustedes quieran, y también el siglo XIX, en ese contexto de la sociología, es que pretende estudiar los fenómenos sociales, pero de manera científica, ¿no? Por lo tanto, se explica esta disciplina como parte de un proceso intelectual, cultural, más amplio, con sede más o menos geográfica, podemos situarla en Europa occidental primero, cuyo punto de referencia podemos decir que es la revolución filosófica del siglo de las luces, por eso he dicho siglo XVIII. El viejo hombre tardo medieval, fíjense ustedes, limitado a la verdad revelada, o sea, del dogma religioso, o sea, a la Biblia, y por eso ajeno a cualquier exploración que pueda alterar ese mismo dogma, va a ir dando un nuevo modelo de humanidad confiada en el poder de la razón y en la búsqueda autónoma de la verdad más allá de lo que dicta la religión. Recuerden que el siglo de las luces también es el siglo de la razón, se da también el enciclopedismo. Estamos hablando de un proceso que requiere osadía por ser exigente y que también fue arriesgado, pero mereció la pena, como dice Emmanuel Kant, el filósofo, porque ya señalaba que se había llegado a la mayoría de edad de la humanidad. O sea, hasta entonces la humanidad había estado en su infancia. La sociología va a intentar romper, por un lado, con las doctrinas conservadoras de base religiosa, que hacían de lo social algo más de la creación, o sea, que se podía conocer, pero de ningún modo alterar. Y por otro lado, hay una ruptura con la filosofía social especulativa, que desde la República de Platón hasta el Príncipe de Maquiavelo, y yo le agregaría Utopía de Tomás Moro, o de Santo Tomás Moro, habían intentado imaginar proyectos de sociedad buena, el buen gobierno, la distribución justa, limitándose a eso, a especulaciones y al margen total del conocimiento estricto. O sea, inventaban una isla en no sé dónde que se llamaba Utopía, que tenía un gobierno que era el mejor de la Tierra, pero claro, eso no existía. La República de Platón está hablando de un modelo que ojalá se hubiera, o sea, para él, ¿no? Ojalá se hubiera aplicado en algún lugar, y así, ¿no? O sea, hablan de algo que es perfecto, pero que no existe. Bien, entonces está al margen total del conocimiento estricto de la realidad social existente. O sea, que se va a dar una revolución de la mentalidad occidental, y lo que hoy parece evidente, por ejemplo, que para conocer la realidad hay que observarla, no lo era hace 3 siglos. Y ahora es indiscutible por la proliferación de ciencias y saberes como la misma sociología, o la que nace prácticamente hermana de ella, una hermana gemela casi, la economía, ¿no? Por el mismo tiempo. Las razones para conocer esta disciplina, entonces, son el deseo de intervenir en la vida social, actuar sobre ella, modificarla, mejorarla, y también esto forma hoy parte de nuestro sentido común, pero no siempre ha sido así. O sea, ningún campesino de la época, ya no digo medieval, que señala el autor, sino de la época moderna, o sea, mucho más avanzado, le parecía obvio que la sociedad pudiera mejorarse, ni plantearse, vaya, esa idea, y mucho menos que lo pudieran hacer los propios miembros de la sociedad, nada que ver.
y menos aún que fuese desde un conocimiento objetivo, o sea, observable y neutral. Y todo esto va a ser producto, directo o indirecto, de lo que arranca con la Ilustración en el siglo XVIII y parte también de la revolución que la misma sociología va a promover y de la que ella misma forma parte. Entonces la reflexión sería esta. Los precursores de la sociología planteaban conocer a lo sumo la sociedad contemporánea en la que ellos mismos estaban, pero no llegan a ver qué factores son los que han hecho su naturaleza, ¿no? Los que han determinado su naturaleza. ¿Qué es lo que ha ocurrido para llegar a dónde y cómo estamos? Pero también el sociólogo científico es el que se va a preguntar, el que va a plantearse cómo es la sociedad actual, y de seguir con los mismos valores, factores, etcétera, a dónde va a ir esa sociedad y si es posible mejorarla, cambiarla, si se dirige, por ejemplo, a su autodestrucción o a cualquier cosa, ¿no? No sé si saben ustedes el concepto de anomia, que sería que, por ejemplo, si ustedes tienen que la sociedad es un cuerpo físico, pues si ustedes tienen que ir al médico es porque tendrían ahí un principio de anomia, hablando de la sociedad, ¿no? Algo hay ahí que están dando mal. Y anomia total ya sería, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Sería la muerte de la sociedad. Bien, y ahora tenemos que hacer un anuncio. ¿Qué nos cuentan las mujeres cuando la historia parece haber olvidado sus voces? Bien, el libro Misia, Carmen y otros cuentos correntinos del licenciado don Miguel Fernando González Azcoaga, de Editorial Contexto, nos va a invitar a recorrer más de un siglo y medio de historia de Corrientes a través de 3 personajes femeninos inolvidables: Misia Carmen, Ernestina y la rubia Benedicta. 3 relatos independientes, pero unidos por un sutil hilo temporal, donde la ficción histórica dialoga con los acontecimientos que marcaron la vida provincial, ¿no? Entre recuerdos, leyendas, pasiones y destinos inesperados, la realidad y la fantasía se van a entrelazar para revelar una corriente profunda, entrañable y sorprendente, con una mirada sensible y una prosa que va a combinar lo cotidiano con lo mágico. Esta obra nos va a acercar a distintas épocas, generaciones, recordándonos que las pequeñas historias también construyen la gran historia, ¿no? Y si desea descubrir esta y muchas otras obras que celebran nuestra cultura, memoria e identidad, los esperamos en Librería Contexto el 9 de julio al 1029 en Corrientes, y también pueden comunicarse al número telefónico 3794 111 804. Lo repito, 3794 111 804, Librería Contexto, un lugar donde cada libro abre una nueva conversación con nuestras raíces y nuestra historia. No dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Musiquita. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ti vuole bene assai, ma tanto bene assai. Bien, entonces ahora vamos a empezar con los temas de derecho, que hoy traigo uno, pero que se divide en 2, por lo tanto es como una continuación el uno del otro. En Argentina, hoy vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar justamente de un conflicto que podríamos denominar entre libertad y derecho, o bueno, al final vamos a ver si es así o no.
Vamos a hablar sobre las leyes de impunidad post-dictadura utilizadas, punto final y obediencia debida. Este conflicto entre derecho, o sea, entre el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Derecho, bueno, en realidad, en ese planteamiento tenemos que eran leyes aprobadas en el Congreso, por lo tanto, estamos hablando de derecho. Pero luego, con el tema de la libertad, estamos metidos en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Donde ahí hablan las víctimas y también la sociedad. En 1986 y 87 el gobierno de Raúl Alfonsín va a sancionar 2 leyes que buscaban poner límite a los juicios por los crímenes de la dictadura militar, ¿no? Esa última dictadura de 1976 hasta justo el 83, y ahí es donde aparecen estas leyes de punto final del 86 y la de obediencia debida en el año 87. Y estas leyes, en realidad, era derecho positivo, o sea, eran válidas según el ordenamiento jurídico argentino en ese momento y por lo tanto estaban vigentes. Buscaban pacificar el país y evitar que los juicios se extendieran de manera indefinida. Bueno, la otra parte, que sería la de la libertad y los derechos fundamentales, bueno, pues chocaban frontalmente con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho a la verdad de las víctimas y de sus familias era un punto importante. Otro punto importante era el derecho a la justicia y a la reparación. Y otro, no menos importante también, la obligación del Estado de investigar, sancionar crímenes de lesa humanidad y además no prescriben. Y este fue el problema. Entonces, aunque eran leyes legales, si se puede denominar así, para muchos, incluidos organismos de derechos humanos, la Corte Interamericana y parte también importante de la sociedad, eran injustas porque impedían el ejercicio de derechos esenciales. Y entonces, en cuanto a lo que sería el contexto histórico, tenemos que es el fin de la dictadura, el regreso de la democracia. Tenemos un juicio a las juntas en 1985, que fue un primer gran avance, y luego tenemos la presión de las Fuerzas Armadas y de los sectores conservadores, que es lo que llevaron a estas cosas, ¿no? ¿Cuál era el contenido de estas leyes? Bueno, la ley de punto final puso un plazo de 60 días para presentar denuncias por desapariciones y torturas, y la ley de obediencia debida exime o eximía, por ejemplo, de responsabilidad penal a los militares de rango medio y bajo porque, claro, cumplían órdenes. Esto es un poco, está claro, ¿no? Bien, en cuanto a lo que sería el conflicto filosófico jurídico, si es que podemos denominarlo así, cabría responder a una pregunta. ¿Una ley puede ser, ¿no?, derecho si viola derechos humanos fundamentales? Bueno, la posición de los organismos de derechos humanos claramente dijeron que estas serán leyes anticonstitucionales y además incompatibles con el derecho internacional. La posición de los que defendían el otro lado, pues que era necesario para la reconstrucción o la reconciliación, mejor dicho, nacional y la estabilidad de la democracia. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió después, ¿no? Va a ocurrir un giro hacia lo que se le llamó justicia. En 2003, 2005, o sea, estamos avanzados ya 20 años, desde 1985, el Congreso va a declarar la nulidad de estas leyes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación las va a declarar inconstitucionales en 2005. Esto trajo un problema, porque claro, ahí lo que va a haber es una reapertura de los juicios de lesa humanidad que hasta hoy siguen. Hasta hoy siguen. Y esto es lo que enlaza con el siguiente punto que también tiene que ver.
Bueno, dimensiones actuales. Bueno, todavía hay debate sobre si las leyes de impunidad fueron un mal necesario o una traición a las víctimas. Entonces ahí tenemos en conflicto seis, digamos, no quiero llamarlo cosas, pero vamos a tener en conflicto derecho y justicia, vamos a tener en conflicto legalidad y legitimidad, y también vamos a tener en conflicto derechos humanos con razones de Estado, que las razones de Estado también pesan. Bien, el último fallo importante, relevante, ha sido el 22 de junio de ahora. Estamos hablando de 2026. El último fallo ha sido, hace 3 días ha sido el último fallo. En un juicio por la verdad, que es como se llamó, no con condena penal. ¿Por qué? Porque no se puede condenar a una pena a una persona que ya no existe, porque los responsables ya están fallecidos. Y en este caso es el fusilamiento, el llamado fusilamiento de José León Suárez, o sea, una operación masacre en 1956. El tribunal fue juzgado federal de San Martín y la jueza Alicia Vence. Es la primera vez que la justicia argentina declaró que los fusilamientos de 12 personas en un basural de José León Suárez, de la provincia de Buenos Aires, el 10 de junio de 1956, constituyen delito de lesa humanidad. Fíjense que hasta ha habido, ya no estamos hablando de la primera, de la dictadura última, sino de otras anteriores. Ocurrieron en la Revolución Libertadora, esa dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Las víctimas eran militares y civiles peronistas. El caso denunciado por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre. Importancia de este otro caso, aunque los hechos son de 1956 y además son previos a la dictadura posterior de 1976 al 83, el tribunal ha considerado que se trató de un ataque sistemático generalizado contra población civil por motivos políticos. Y por eso la ha calificado como crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, aunque los responsables ya no existan, Aramburu, bueno, tampoco, ya murieron, el fallo establece que les hubiera correspondido prisión perpetua. Y este es el caso más reciente donde la justicia argentina amplió o reafirmó la calificación de delitos de lesa humanidad. Y ahora vamos a decir una serie de datos interesantes sobre estos delitos desde el año 2005. Según fuentes oficiales, ha habido, esta actualización última es de enero, 356 sentencias desde la reapertura del 2006, más de 1.230 personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Aún hoy hay en curso 12 juicios en debate y hay ciertas, ya no causas, ya megalocausas abiertas. Una de ellas se llama ESMA, donde hay varios tramos. El último empezó en 2025, o sea, este ya está por terminar. Otro es el del Campo de Mayo. Otro se llama La Perla, que es un acontecimiento en Córdoba. El otro sería el del Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán. Y otro llamado Subzona 15. Ahora bien, la reflexión. Vamos a suponer que hay una dictadura nueva ahora en otro país, en donde sea. Pero vamos a suponer también que es aquí. Entonces, vamos a suponer que hay una dictadura aquí. Y van a entregar el poder. Han pasado 3 años. Van a entregar el poder, lo quieren entregar, pero se acuerdan que todo esto que han pasado los otros que ha habido antes. Entonces dice, bueno, no, vamos a hacer otra cosa. Yo voy a estar en el poder hasta que me muera de viejo. Y entonces, en vez de una dictadura de 6 años, vamos a tener una dictadura de 39, 40 años. ¿Eso es mejor para la sociedad? Bueno, eso habría que preguntárselo a quien
no comprende, es cierto que el tema es delicado el de las víctimas, pero hay que comprender también que estamos abriendo una ventana o una puerta a que si alguna vez hay una dictadura, esa dictadura no termine nunca, ¿eh? O termina con la persona ya fallecida de vieja. Bueno, es una reflexión personal. Y ahora vamos a hablar sobre un caso real de, ya saben ustedes lo que yo traigo, ¿no? Experiencia cercana a la muerte. Este caso es de Argentina, lo he traído a colación por eso, y es uno de los más claros y recientes que podemos encontrar, documentado. Es el caso del doctor José Morales, que vive hoy en día, es médico, médico de familia, Argentina. Tuvo una muerte clínica, una parada cardiorrespiratoria. Los médicos lo reaniman, pero después de varios minutos. Entonces, hasta aquí lo de siempre. Esto lo va a contar después, en septiembre del 2025. O sea, ustedes si quieren oír el relato de él, está en un podcast que se llama Roca Project, episodio 57. Roca Project, episodio 57. Y ahí, eso se llama Volver del Más Allá. Es muy interesante. Es bastante típico, pero él lo detalla muy bien. Yo les voy a hacer un resumen, ¿no? Salió de su cuerpo y se ve a sí mismo desde arriba. Esto es algo que comparten muchos, o sea, se llama experiencia extracorpórea. Hasta ahí bien, normal. Vio cómo los médicos intentaban reanimarlo, que esto también concuerda con los demás. Va a sentir una paz profunda, una ausencia total de miedo. Esto algunos lo cuentan, otros no. Va a haber una luz muy brillante y seres de luz. Esto también cuentan algunos. Y esto es lo curioso, que va a tener una revisión de su vida. Va a haber una revisión de su vida como si la viera completa en una pantalla de cine, pero con detalles, con emociones. Eso en minutos. Va a sentir una conexión muy fuerte con algo mucho más grande que él, a lo que él va a denominar una conciencia superior. Y bueno, después de volver, su vida ha cambiado completamente, deja de tenerle miedo a la muerte, su visión sobre la conciencia, la vida y lo que viene después se va a transformar por completo. O sea, él decía que estaba un amigo del alma ahí y que no pudo abrazarlo, porque ese amigo le dice que si lo abrazaba no podría volver. Y él cuenta que siempre viene un ser querido a recibirte. Como médico señala que, bueno, tiene un caso, ¿no?, que le viene una señora que ha perdido a su hijo. Ya saben ustedes que eso es un dolor tan grande que no tiene nombre. Por ejemplo, se muere la madre de uno y uno queda huérfano. Pero ¿cómo se le llama a la mujer que pierde a su hijo? Eso no tiene nombre. Es muy triste y no debería de ser así porque no es natural. Lo natural es que perdamos a nuestros padres, ¿no? Bien, porque los padres son la barrera que tenemos con la muerte. La barrera natural. Bien, entonces dice que le viene una mujer que se había muerto su hijo. Ya nunca lo volveré a ver, le señala a ella. Y le dice, en vez de, o sea, es una cosa curiosa porque él es médico, entonces tendría que hablar de cosas así médicas, ¿no? Pero le dice, ¿y si yo le digo que lo va a volver a hacer? O sea, ¿lo va a volver a ver? Entonces le dice, pero bueno, nadie ha vuelto para contarlo. Y entonces él le dice, yo sí, yo he vuelto, o sea, y además le consuela un poco escuchar esto de un médico, ¿no? Porque él le dice, nadie muere solo. Quien te ama te vuelve a buscar después cuando pase el momento. Bien, entonces ahora vamos a pasar a las efemérides, a las siguientes efemérides. Bien, vamos a ver, en 1412, un día como hoy, por el tema de la corona de Aragón, se reúnen y firman 6 notarios que levantan un acta de la decisión unánime
de los 9 compromisarios que se habían reunido, o sea, un catalán, 2 aragoneses, 3, un valenciano, un mallorquín, así, hasta 9 compromisarios en Caspe para elegir un nuevo rey de Aragón, porque la situación era la siguiente. El último rey era muy mayor, Martín I el Humano, que se le denomina, y estuvo gobernando muy poquito tiempo, de 1396 hasta 1410, y justo él había perdido a su hijo. Entonces ya no quedaba nadie con tanta cercanía como para reinar. Entonces tenían que elegir entre varios candidatos. Y ahí a que eligen es a Fernando I de Aragón, que era Fernando el de Antequera. ¿Por qué se llama el de Antequera? Porque había sido hermano del rey de Castilla, y por lo tanto el rey de Castilla en esas conquistas que habían de norte a sur en la península hacia el mar, habían conquistado Antequera en 1410 y ahí lo nombran a él infante de Antequera. Por eso se le llama Fernando de Antequera. Su madre era Leonor de Aragón, hermana de este rey que ha muerto. Por lo tanto, era sobrino del rey. Estaba, digamos, bien, ¿no? Entonces le nombran rey de Aragón, rey de Mallorca, rey de Valencia, Cerdeña, conde de Barcelona, y va a llegar a ser rey de Sicilia porque el otro rey había sido el último año rey de ahí. Y entonces el padre de este Fernando llegó a ser primero Juan I Castilla de León, y entonces ahí el rey de Castilla va a ser va a ser padre del rey de Aragón. Ahí estamos. En 1678 la Universidad de Padua tiene un momento interesante. La aristocrática veneciana Elena Cornaro Piscopia, nacida en 1646 y que va a fallecer 6 años después, es la primera mujer que recibe el doctorado en filosofía en esa universidad. Bueno, eso estaba muy bien, era un buen adelanto, digamos, ¿no? En 1783, Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay. 5 años después, Virginia se convierte en el 10º estado que ratifica la Constitución de los Estados Unidos. Tienen que firmarla más, pero justamente Virginia, que tiene hecha una constitución que le sirve, o sea, una constitución de cada estado tiene una, ¿no? Entonces, esa constitución de Virginia es de las que le sirven de base a Alberdi para construir o para fabricar, para escribir su libro Bases, que va a ser el que sirva para construir también la Constitución Nacional de Argentina en 1853, o en gran parte, ¿no? En 1806, otro acontecimiento muy importante, en las playas de Quilmes, a 20 kilómetros de Buenos Aires, el ejército británico va a desembarcar solo 1.836 hombres, dando inicio a las mal llamadas invasiones inglesas, porque como ustedes ya acaban de oír, quien desembarca, el ejército británico. Por lo tanto, eran invasiones británicas. Pero, bueno, ya saben ustedes que se confunde mucho el tema de británicos, ingleses, y los ingleses son de Inglaterra, y Gran Bretaña es Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña existe aproximadamente desde 1707, por ahí, ¿no? Entre 1707 y el 14, ahí estamos. Entonces, ya en 1806 son británicos, no son ingleses los que vienen. O sea, que puede haber escoceses, galeses, bueno. El que lo llevaba todo, el que llevaba la batuta ahí era William Carr Beresford. Y les voy a contar una anécdota extraña. Él tenía una armada y estaban en guerra con los holandeses, ¿vale? Con los Países Bajos. Entonces tenía la misión de conquistar la ciudad del Cabo, que está en Sudáfrica, ¿no? Abajo, en el sur de todo. Y que era justamente el punto último de África, el Cabo de Buena Esperanza se llamaba antes, porque era de los portugueses,
ahí tiene su gasto, o sea, invade, muere gente, tiene que dejar gente para que esa ciudad no se la quiten a ellos, que han invadido. Entonces, por eso es que llegan solo ¿cuántos dije? 1836 hombres, porque no es un ejército completo, porque ya ha estado. Y el caso es que él tenía la orden de conquistar una ciudad costera de la zona de Sudamérica y que fuese española. Y entonces eligió Buenos Aires. Bueno, en 1870, Isabel II de Borbón, la llamada reina castiza, que empieza a gobernar en 1833 y termina en 1868, abdica el trono en su hijo Alfonso XII. Alfonso XII, que va a empezar a reinar luego en 1800, mismo en ese año más o menos, 70, porque el sexenio revolucionario que ocurre en España es desde 1868 hasta el 74, y ahí es cuando termina en el 74 y ahí eligen a Alfonso XII como rey. Bien, este Alfonso XII tiene también una cosa curiosa, porque se casa con una prima suya, una prima hermana, que es hija de la hermana de Isabel, que se llamaba María de las Mercedes, era muy española, muy sevillana, y bueno, se murió muy pronto, a pocos meses de casarse, y tienen ustedes un par de películas que si quieren verlas, una se llama ¿A dónde vas, Alfonso XII? Y la otra se llama ¿Dónde vas, triste de ti? Y esa es de una copla, proviene de una copla que le hicieron a él cuando perdió a su mujer. Bien, en 1876 vamos a tener la célebre batalla de Little Bihor, esa de los Sioux que derrotan al general Custer y al 7º de caballería, que era inquebrantable. En 1912 va a ocurrir aquí el grito de Alcorta, en Santa Fe, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, y que eso se va a extender luego a la región pampera, y irrumpen los chacareros también, ¿no? Ustedes ya saben, esos descendientes de inmigrantes europeos, más o menos la mayor parte, ¿no? Italianos y españoles, y ahí se va a crear, es el origen de la Federación Agraria Argentina. En 1940 se rinde Francia a Hitler, y 7 años después se va a publicar el diario de Ana Frank. No sé si recordarán a Ana Frank, pero era una señorita que cuando ocurre la invasión de los Países Bajos por los nazis, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, o al empezar la Segunda Guerra Mundial, como ella era de ascendencia judía, por no decir judía, pues se tuvieron que poner, digamos, en el ático de una casa, algo así, y ella cuenta en su diario todo lo que pasa. Entonces, cuando se los llevan a todos, que ella no sobrevive al campo de los nazis, ¿no? Al campo de concentración, no sobrevivió, pero sí volvió el padre a ese lugar y encontró el diario de su hija, y entonces lo hicieron publicar. Y es muy interesante lo que comenta, porque son cosas que, bueno, es la ilusión de una chica, ¿no? Joven, en fin, muy bonito. En 1975 ocurre la independencia de Mozambique de Portugal. Y por último, en 2014 va a iniciarse la democracia en Libia, que celebra por fin elecciones parlamentarias. Ustedes recordarán que en 2011, me parece que fue en 2011, cuando se ejecutó a Gaddafi, ¿no? A Muammar Gaddafi, ¿lo recuerdan? Que creo que aquí se dice Gaddafi, no sé. Sí, porque se escribe con K y H, ¿no? Aquí Gaddafi puede ser, ¿o no? Bien. Entonces, ahí es donde termina prácticamente lo de hoy, pero no me quiero ir sin decirles que todavía se aceptan hasta el día 30 de junio trabajos para el
quinto congreso de Historia, Genealogía y Cultura, la provincia de Corrientes, del 21, va a ser, ¿no?, del 21 al 24 de octubre, se va a celebrar en el Salón Azul, creo recordar, del decanato, el decanato de la Facultad de Derecho, en la calle Salta, al 451, está, de la UNE, de la UNE. Y ahí, bueno, ustedes pueden ir también, es híbrido, pueden participar también a través de, por Zoom, por vía Zoom o Meet. Y, bueno, ahora, ¿qué tiempo tenemos? 3 minutos. Bueno, entonces les quiero leer una cosita de César Beccaria de los delitos y las penas, pero antes de la canción o después de la canción. 3 minutos. ¿Total? No. Y después va la canción. Ah, bien. Entonces, vamos a ver cómo se gastaban de los delitos y las penas de César Beccaria, o Beccaria, cómo se gastaban estos con los crímenes, ¿no?, y sus castigos y sus penas. Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, que el primero es muy interesante, ¿no?, porque claro, es que justo intentan asesinar al rey. Robert Damiens va a herir a Luis XV con un cuchillo con la intención de matarle, pero claro, es apresado en el acto, el rey no va a ir solo, va a ser juzgado y condenado a muerte. Sus contemporáneos nos han descrito la ejecución, ¿no? El 28 de marzo de 1757 se le va a leer la sentencia, que escuchó atentamente y al terminar exclama: «La jornada será ruda». Hombre, la sentencia le sometía al tormento ordinario y al extraordinario. Y ahí es cuando empiezan a llamar a los cirujanos, que interrogados sobre el caso aconsejaron como el más terrible y menos peligroso para la vida del paciente el tormento de los borceguíes. ¿Qué era esto? Bueno, esto consistía en sujetar fuertemente las piernas del reo entre 4 tablas e introducir cuñas a martillazos de forma que los huesos saltaran por la presión. Damien lo va a soportar esto con entereza y, bueno, repitió que no había en su crimen ni complot ni cómplices. Conducido en una carreta a la plaza de Greve, donde se alzaba el cadalso, fue tendido sobre él, sujetado fuertemente con aros de hierro atornillados a las tablas. 10 verdugos, no 1 ni 2, participaban en la ejecución y 2 confesores le asistían. En la mano derecha se le colocó el arma del crimen y a continuación se le quemó con fuego de azufre. Después, con unas tenazas calentadas al rojo, se le fue arrancando la carne de las partes más carnosas de su cuerpo. Y luego se vertió en las llagas una mezcla hirviente de plomo, aceite, pez, cera y azufre, fundidos todos juntos. Por fin sus miembros fueron atados con tirantes a 4 fogosos caballos para que fuera descuartizado. Durante 1 hora tiraron los caballos sin lograr arrancarlos. El número de caballos se aumentó hasta 6, pero siempre en vano, hasta que los jueces permitieron que se le hicieran incisiones en las articulaciones. Bueno, no quiero seguir porque vamos a terminar. Entonces les digo que hasta el jueves que viene, en la última hora vespertina. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos.
Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, solo novios, siempre novios. Somos novios. En el aire de corriente, Radiovisión Sapucay, siempre presente, prende la radio, ponte a bailar, cambia tu vida con Sapucay. Sapucay, 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 93.1 de tu dial. La radio que se ve, Radiovisión Sapucay. Radiovisión Sapucay. En el aire de Corrientes suena la número 1, 93.1. Radiovisión Sapucay. La radio que se ve y a esta hora te informa los datos del tiempo. Son las 8:58. Temperatura 11 grados. Humedad 75%. Estos fueron los datos del tiempo desde Corrientes y para todo el mundo. Informó 93.1 Radiovisión Sapucay.